Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Campus Profesional. Hoy nos encontramos en un nuevo curso, clase número 1 de corte. En este curso vamos a ver absolutamente todas las técnicas necesarias para tener un corte pensado, un corte bien desarrollado, un corte en el cual nosotros, antes de cerrar la tijera, sepamos qué tenemos que hacer, qué pasos tenemos que cumplir para que verdaderamente cuando peinamos y cerramos la tijera tenemos la tranquilidad de saber qué es lo que hicimos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por sobre todo, iniciando en lo que son nuestros primeros cortes, de estar parados frente a nuestra clienta, estar parados frente al cabezal y ver un montón de pelos que caen y no saber en qué parte de la cabeza estamos parados, dónde estamos posicionados, cómo tenemos que peinar? Particularmente me ha sucedido de tener temor porque peinaba y cortaba y después que cortaba miraba por el espejo qué era lo que había sucedido. Y muchas veces sucedían bien las cosas y otras veces no. Entonces, poniéndonos a desarrollar todas estas técnicas, podemos desarrollar ahora entonces un protocolo del corte, es decir, un paso a paso, las cosas que tenemos que tener en cuenta para que cuando nosotros cerremos la tijera sea nuestro último paso, que el último paso sea el cierre de la tijera seguro, habiendo medido, sabiendo para qué sector, para qué lugar debemos elevar las mechas, saber de dónde viene esa mecha y hacia dónde va. ¿Cómo tenemos que cortar? Bueno, y para eso hemos desarrollado un protocolo del corte, un paso a paso que los invito a que tomen nota, lo vamos a ir desarrollando de a poco y vayan tomando nota porque en base a esto vamos a desarrollar, vamos a ir creciendo con cada una de nuestras clases. Esta clase es tan importante que se llama Fundamentos. Son las bases y fundamentos del corte. Y para eso vamos a desarrollar nuestro primer pizarrón, de varios que vamos a tener. Vamos a hablar de lo que es el protocolo del corte, es decir, el paso a paso, lo que yo debo cumplir antes de cerrar la tijera en una mecha determinada. Como paso número 1, yo debo hacer divisiones. Debo saber en qué segmento de la cabeza estoy parado y esas divisiones se hacen a través de líneas. Por esto el primer paso se llama líneas y segmentos. Yo voy a segmentar la cabeza en la parte superior, laterales, cúspide, coronilla, nuca baja, nuca alta. Cada una de esas secciones van a estar definidas a través de líneas. Las líneas pueden ser rectas, pueden ser curvas, pueden ser en diagonales. Pero básicamente nuestro primer paso entonces es líneas y segmentos, es decir, determinar segmentos a través de líneas. Una vez que nosotros tenemos estos segmentos, vamos a peinarlos y vamos a distribuirlos. La distribución es la dirección de cada sección. Yo puedo hacer una distribución, por ejemplo, de esa sección cuando el cabello cae en su caída natural, que en nuestro próximo pizarrón veremos en qué graduaciones. Esa distribución puede ser en su caída natural. Puedo hacer una sobredirección, es decir, a esa mecha hacer una sobredirección hacia adelante, una sobredirección hacia atrás, es decir, posterior. Luego de eso voy a ver cómo tengo que elevar esa mecha. Si la puedo elevar de forma radial, es decir, a 90 grados en relación al cráneo. Si la puedo elevar bien hacia arriba, sería 180 grados espacial. Si tengo que hacer una diagonal, sería un 135 grados o 45 grados en relación al espacio, de acuerdo a cómo nos posicionemos. Todo eso vamos a ir aprendiendo. Luego de eso, una vez que nosotros peinamos la mecha y sabemos si la llevamos hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde la llevamos, una vez eso, tenemos que ver con qué ángulo vamos a cortar. ¿Cómo debo poner los dedos? Recto,
vertical, en cierre de ángulo, en apertura de ángulo. Todo eso es el lenguaje que vamos a ir aprendiendo, por sobre todo en esta primer clase, para que luego en nuestras sucesivas clases, en las clases futuras, cuando estemos parados frente al cabezal y vayamos desarrollando este lenguaje técnico, todos entendamos qué es lo que es una sobredirección, qué es un corte en apertura o el cierre de ángulo. Una vez que yo tengo desarrollado todo esto, que sé en qué sección estoy, que sé cómo voy a distribuirla en base a su caída, si hago una sobredirección, si hago una elevación. Una vez que tengo definido esto con la mecha, tengo que definir cómo voy a cortarla. Y una vez que definí cómo voy a cortarla con la herramienta específica, puede ser tijera, navaja, vamos a hablar de tijera, ¿sí? Para hablar verdaderamente del corte clásico. Una vez que tengo todo definido, último paso es el corte. Esto nos lo tenemos que grabar en la mente, tiene que salir solito. Las primeras veces vamos a ir pensando y vamos a revisar nuestra hoja para ir cumpliendo como debe ser. No está mal que lo tengamos en la hoja y que vayamos cumpliendo los checks, haciéndoles un tilde a cada uno de los puntos de este protocolo. Después nos lo vamos a acordar de memoria y recién ahí, cuando cortamos, vamos a tener un corte seguro, vamos a estar tranquilos de que sabemos qué hicimos en cada uno de esos segmentos. La sumatoria de estos segmentos en cada parte de la cabeza me va a dar a mí el corte final. Este corte final no siempre tiene que tener todas las mechas peinadas al mismo lado, al mismo ángulo, elevadas en la misma elevación, valga la redundancia. Explico esto porque cuando aprendemos corte por primera vez, nos enseñan a levanto la mecha, corto, voy hacia atrás. ¿Para dónde sale? Para acá, levanto, corto y voy para atrás. Y terminamos cortando todas las mechas al mismo largo. Y eso es propio de un corte radial, que es el primer corte que aprendemos, conocido como corte base, por ejemplo, como básicamente, ¿sí? Corte radial. El corte en sí total es la sumatoria de cada uno de estos segmentos. Y en cada segmento yo puedo hacer lo que yo quiera en base haya pensado. Por ejemplo, mi corte. Mi corte en el segmento lateral está cortado con máquina. Este segmento lateral se divide en dos, la parte lateral recta y la parte lateral curva, que la vamos a ver en breve en el pizarrón. Mi parte superior, en cuanto a lo que es mi segmento posterior, está más corto. El segmento anterior está más largo. En cada uno de los segmentos yo hago lo que creo conveniente para lograr el corte final. Hago el resumen diciendo, por ejemplo, que un edificio es la suma de un montón de departamentos. Cada departamento es la sumatoria de habitaciones, pero cada habitación tiene una forma diferente. El baño, el living, la pieza. Ok, entonces, nosotros, el corte sería ese edificio. Cada segmento serían los departamentos y cada mecha que nosotros tomamos sería cada habitación. Yo a cada una le puedo dar una forma y una elevación. Puedo tener algo extremadamente corto, como son los laterales, rapados, pasado a máquina, y mi flequillo contundentemente más largo. Cuando aprendemos corte por primera vez nos enseñan, y no está mal, de hecho está bien para aprender la continuidad, nos enseñan de que cada mecha debe ser por guía igual a la otra. Mi segunda mecha tiene que ser igual a la primera, mi tercera igual a la segunda, etc. Motivo por el cual el corte debe tener una continuidad. Se los denominan cortes conectados, todos los segmentos están unidos con el otro. Este corte, por ejemplo, que yo tengo, es una desconexión, es un corte desconectado, donde no hay unión en la parte del lateral con la parte superior, donde en el lateral lo rapo y en la parte superior corto a tijera. ¿Qué les quiero decir con esto? Bien, nosotros en este curso vamos a aprender a, si bien vamos a trabajar con mucha estructura, vamos a aprender también a descontracturarnos y a saber y entender entonces de que el corte total va a ser la sumatoria de cada uno de estos segmentos que vamos a dividir a través de líneas y en los cuales los vamos a cortar cumpliendo un protocolo, pensando qué es lo que necesitamos en cada segmento. Para eso ahora
Yo voy a borrar el pizarrón. Mientras busco para borrar, los dejo que puedan mirar y que puedan copiar, porque vamos a enriquecer un poco más nuestro lenguaje. Vamos a hablar de la elevación de las mechas, de los ángulos, de justamente esto, el posicionamiento, tanto sea en la cabeza como espacial, para enriquecer nuestro lenguaje y para poder entender mucho más nuestras futuras clases. Vamos a ahorrar. Los que toman este curso por primera vez, les cuento de que siempre generamos, a posterior, generamos las consultas, donde vamos a poder encontrarnos de modo personal, virtual, pero de modo personal, donde me van a poder hacer las preguntas que necesiten y yo aportarles las respuestas. Bien. Dentro de lo que es este lenguaje de cómo vamos a peinar el cabello antes de cortar, tenemos que saber dónde estamos parados. Cuando nosotros hablamos justamente en el lenguaje del corte, vamos a ver que tenemos diferentes maneras de posicionarnos. Y hay una muy específica, muy esclarecedora, que es el modo espacial. Es decir, que vamos a hablar de cómo vamos a elevar la mecha en base al espacio. Arriba, abajo, a los costados. Y para eso entonces, el punto donde nos vamos a focalizar va a ser un punto central, entendiendo que todo lo que cae y cortamos en base a su caída natural, se lo va a denominar 0 grados. Por otro lado, si yo giro y voy subiendo, la parte superior serían una elevación de 180 grados. Por otra parte, si yo trazo una línea al medio o una cruz, tendría 90 grados para un lado, 90 grados hacia el otro lado. De esta manera tenemos los intermedios ahora. Entre 0 y 90 grados, ¿cuántos grados tengo? 45 grados para un lado, 45 grados para el otro. ¿Qué sucede hacia arriba? Entre 90 y 180, 135 grados para un lado, 135 grados para el otro. Sobre este dibujo espacial, ahí nosotros dibujamos la cabeza, la oreja, esta cara. No le vamos a dibujar la cara, vamos a dibujar el implante. Sobre esto dibujaríamos la cabeza, la oreja como punto central, todo el pelo que cae a 0 grados, una elevación a 45, sigo elevando a 90, sigo elevando a 135 o a 180. Puedo elevar una mecha a 90 grados posterior, puedo elevar la misma mecha a 90 grados anterior. Estos serían elevaciones espaciales. Esto sirve mucho para cuando, por ejemplo, les voy a dar una explicación con mi corte, para que de paso me puedan ver. Mi corte, la parte superior, este segmento,
entero este segmento, está peinado todo el segmento a 180 grados. No olviden, vamos a remarcar la forma craneal. Independientemente de la forma craneal, todo mi pelo está cortado, está elevado a 180 grados. Pueden verlo ahí, de perfil. Todo está peinado hacia arriba. Ahí se puede ver. Ok, sobre eso, que está peinado hacia arriba, ¿qué se hace? Se peina y me corto. Al cortarme, derechito hacia arriba, vamos a mirar la base sobre la base del cráneo. La parte del flequillo me queda más larga, la parte de la cúspide me queda más corta. Esta parte después está cortada más cortita, de modo radial, que después ya vamos a ver cómo se peina a modo radial. Mi corte, por ejemplo, en esta parte de acá arriba, para hacer este corte, el segmento superior, segmento dividido a través de una línea, paso número 1 del corte, líneas y segmentos, mi distribución y elevación es hacia 180 grados y el corte es recto. Es decir, que mi corte, el segmento superior, se eleva a 180 grados y se corta recto. Y la parte posterior se corta radial, que ya vamos a ver a lo que es radial. Esto sería la primera parte del lenguaje, hablar de los segmentos, de la elevación y la distribución en base al espacio. Pero tenemos otra manera también de hablar, que ya no es teniendo un punto fijo en relación al espacio, sino que la otra manera es teniendo la relación de la forma craneal, de la base del cráneo. Y para eso, de nuevo, voy a borrar el pizarrón. Muy bien. Yo voy a necesitar los dibujos para poder apoyarlos en el pizarrón. Y vamos a hablar entonces de la elevación. Muchas gracias. Por sobre todo primero. Ahí está bien. De la elevación radial. La elevación radial va a tener relación justamente en relación al cráneo. La elevación radial va a ser elevar la mecha a 90 grados en relación al cráneo, en relación a sus formas. Responde a una pregunta muy sencilla y que nos va a ayudar un montón. Responde a una pregunta básica que es, se las voy a escribir, se las voy a dibujar, que es ¿para dónde sale el peine? ¿Qué quiere decir esto, para dónde sale el peine? Bueno, nos vamos a ayudar un montón con un peine que tenga nuestros lados rectos y es muy sencillo. Nos posicionamos en cualquier sección y yo paro el peine. ¿Para dónde sale el peine? Sale para este segmento. Muy bien. Ahí. Si prestamos atención, tomamos como base justamente la base del cráneo. ¿Para dónde sale el peine? Sale en este ángulo. Y si prestamos atención, aquí va a haber un ángulo entre la base del cráneo y la elevación de mi mecha, va a haber un ángulo de 90 grados. Y si pinto, vamos con otro color, si pinto este otro ángulo, también vamos a ver 90 grados. Se dice entonces que al elevar la mecha
justamente para donde nace, apoyamos el peine, la elevación en relación al nacimiento del cráneo, nos va a dar siempre 90 grados. Fíjense, si yo ahora me voy a otro segmento, tomamos aquí la parte de la cúspide, de la coronilla, entre la intersección coronilla y cúspide, y levanto. ¿Para dónde sale el peine? También tengo 90 grados aquí y 90 grados acá. Vamos a otra sección. Esta sería mi base y aquí elevo. ¿Para dónde sale el peine ahora? Muy bien. Estos son 90 grados y estos son 90 grados. ¿Qué pasa con la nuca? ¿Para dónde sale el peine? Para aquí. Tengo 90 grados de un lado y 90 grados del otro. Esto es elevación radial, 90 grados en relación al nacimiento del cráneo. Si yo, vamos a hacer un ejercicio, volvemos a mi corte. Si yo a esta sección superior ya no la corto a 180 grados espacial y la corto a 90 grados radial cada uno de los segmentos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que mi primer mecha tiene esta longitud. La segunda va a tener esta misma longitud. La tercera va a tener siempre la misma longitud. ¿Cómo me va a quedar el corte? El corte copia la forma del cráneo. Me va a quedar esta primera, todas van a medir lo mismo, pero la implantación, la forma donde nace el cabello en esta sección, en este segmento, en esta línea minúscula, es mucho más inferior a la parte alta del cráneo. De hecho, si hacemos una traslación de las líneas, esto nace acá y esto acá arriba, motivo por el cual esta mechita va a caer más abajo, esta más acá, y así el corte me va a quedar redondo. ¿Por qué? Porque la forma de la cabeza es redonda. Si nosotros queremos hacer mi corte y corto el segmento del flequillo, lo corto radial, automáticamente me quedó corto. Como automáticamente me quedó corto, por una cuestión anatómica, ¿dónde tengo más volumen? En esta parte superior. El corte me queda con un bollo con volumen acá arriba y corto y con poca personalidad en lo que sería la parte del flequillo, la parte del jopo del corte. Y ese es un error muy grande cuando nosotros cortamos, por ejemplo, vamos a tomar el cabezal. Eso es un error muy grande cuando nuestro primer corte, cuando nosotros nos posicionamos atrás. Cuando nos posicionamos atrás de nuestro cliente, que no está mal para cortar, pero nosotros tomamos una mecha y elevamos de modo radial, voy a estar cortando sin darme cuenta esta traslación. Porque no estoy viendo una mecha, otra, una me está tapando la otra, el árbol me está tapando el bosque. Entonces, cuando yo necesito hacer este desarrollo antero-posterior, lo primero que debo hacer es pararme de lateral, imaginarme que estoy acá, no quiero darles la espalda, pero sería pararme de lateral para determinar segmentos a través de líneas. Sería mi segmento a cortar y este segmento a cortar. En vez de cortarlo radial, yo me pondría de costado para primero hacer un estudio y decir, lo elevo a 180 y ahí corto. Puedo cortar en lo que es un ángulo, puedo cortar recto, que es lo que vamos a ver ahora, o puedo cortar en diferentes ángulos, que me quede más corto atrás, más corto adelante y más largo atrás, o que me quede
más largo adelante y más corto atrás, de acuerdo a las formas que yo desee. Pero fíjense qué importante es que para hacer ese desarrollo nosotros lo podamos ver de lateral. De lateral se ve mucho mejor y haciendo este dibujo con el peine se ve muchísimo mejor a que si yo, miren, vamos a imitarlo con la cámara. Me voy a poner así, a que si yo estoy de atrás, fíjense de que ustedes no verían la progresión de una mecha con la otra porque mi mecha por cortar me está tapando todo lo que yo ya hice. Por eso, para visualizar la línea del corte, en este caso es tan importante poder verlo de perfil. Por eso el dibujo lo estamos mostrando de perfil. De todos modos, en esta clase de hoy no vamos a cortar. Vamos a aprender todos estos desarrollos, todo este lenguaje técnico. Bien, con esto estamos en cuanto a lo que es nuestro posicionamiento en base al espacio, nuestro posicionamiento en base al cráneo. El posicionamiento en base al cráneo se lo denomina radial. Y ahora vamos a hablar del ángulo del corte. ¿Cómo vamos? Fíjense que todo esto tiene relación al protocolo, el primer pizarrón que vimos. Ahora nos queda ver sobre esa mecha qué ángulo le vamos a dar y es lo que vamos a desarrollar ahora, borrando nuevamente el pizarrón. Voy a buscar un dibujo más. Bien. Ahora lo que vamos a hablar es del ángulo del corte. Vamos a imaginar entonces que hacemos una elevación. Vamos a hacer una división primero, mitad y mitad por hemisferios, y vamos a llevar cada hemisferio a 90 grados espacial. Es decir, que vamos a llevar esta mecha, vamos a peinarla un poco más lejos, lo mismo acá. Bien, estas son nuestras mechas por cortar. Yo tengo tres maneras de cortar estas mechas. Si yo peino esta mecha y vengo con mis dedos rectos, vertical, en base a una línea que está prolongada a 90 grados, el ángulo que queda determinado, el dibujo que queda determinado, mis dedos estarían acá, ¿sí? Ahí. Mis dedos estarían acá, derecho. Si prestamos atención, el ángulo que se forma entre el pelo y mis dedos es un ángulo de 90 grados. Por ende, a este tipo de corte se lo denomina recto. Es decir, cortar a 90 grados en relación a cómo sale la mecha. Este corte es el corte recto. Básicamente es el corte, este es el ángulo, ¿sí? Un ángulo recto.
Es el corte más frecuente, el corte que nosotros más hacemos. Elevamos la mecha y cortamos recto. Como posterior y último paso está la terminación. Me da pie a hablar de la terminación también. Muchas veces nos pasa que cortamos el pelo y a medida que vamos soltando las mechas, los segmentos, las secciones, vemos que el corte no nos gusta cómo queda, que queda cuadrado. Ok. Y automáticamente sobre esa mecha le empezamos a dar terminación, entresacar, picotage, pointing, slicing, todas las técnicas que querramos. Y estamos haciendo el corte y la terminación en el mismo momento. Y cuando me tengo que ir a otro segmento, a otra sección, resulta que estoy trasladando una mecha que ya está cortada y que ya está terminada. Difícilmente me queden prolijas y me queden iguales. En este protocolo del corte, como último paso está el corte, y después yo seco, peino, y una vez que está seco, que yo veo cuánto se infló el pelo, dónde quedó mi corte cuadrado, dónde no me gusta, ahí doy la personalización del corte, mejormente llamada terminación. Y ahí es donde yo les digo, la terminación se hace al terminar. Porque si no, elevamos una mecha, cortamos, terminamos, elevamos otra, cortamos y no nos gusta porque no tiene relación. La terminación se hace al terminar. No nos apuremos, hagamos la terminación a lo último. Cuando va la novia a ver su vestido de novia, no está terminado. Tiene alfileres, tiene pelechitos. Bueno, la novia no se enoja, ni la modista se asusta tampoco. Le falta la terminación, le falta la prolijidad. Así que cuando nosotros, próximas clases, hagamos el corte, vamos a ver qué cortamos. Nada más, cortamos y controlamos el corte. Y ya vamos a ver cómo se hace el control. Y a lo último, le damos la personalización. Al terminar, hacemos justamente la terminación. Bien, dicho esto, que venía a colación, vamos a seguir con lo que son los ángulos del corte. Vamos a dibujar otro ángulo. Por ejemplo, yo ahora peino y resulta que quiero que quede la mecha más larga abajo y más corta arriba. ¿Qué hago? No necesito elevarla a la mecha. Yo ya tengo determinado que mi mecha está peinada a 90 grados espacial. Yo quiero que quede más larga abajo y más corta arriba. ¿Qué hago? Le doy ángulo. Vengo para acá. Copio, esto es un espejo, hagamos de cuenta que yo cierro el libro, entonces va a quedar de más largo abajo a más corto arriba. ¿Qué hicieron mis dedos? Bien, si yo estoy apuntando a 0 grados, mis dedos apuntan a 0 grados, resulta que yo ahora los estoy moviendo. Como lo estoy moviendo, este ángulo ya no es recto. Este ángulo se abre. Es un ángulo obtuso. Entonces, este tipo de corte se llama apertura. Apertura de ángulo. Fíjense la diferencia de los dedos. Recto y ahora abrí el ángulo para un lado y aquí lo abro también para el otro. Se representa justamente con un ángulo más abierto. Algo que no dijimos, ¿cómo queda el corte recto? Bueno, queda con esta apariencia de desmechado. Técnicamente desmechar es agarrar una mecha y entresacar, hacer picotage, algo para que esa mecha justamente quede abierta. Aquí, cuando corto recto, luce como desmechado, pero técnicamente no está desmechado, técnicamente está cortado recto. Por eso, la terminología correcta es encapado. Cae una capa arriba de la otra. Bien, vamos a ver ahora un corte más. Yo tengo mis dedos rectos. De esta manera, ¿qué hice? Abrí el ángulo. Ahora, vamos a ver otra cosa. Resulta que yo quiero más largo arriba, más corto abajo. Fíjense este ángulo que me queda. Me queda más chiquito. Me queda un ángulo agudo. ¿Qué le pasó al ángulo? Se cerró. Esto sería cierre de ángulo. ¿Cómo lo cierro acá? Lo mismo.
me queda el ángulo agudo. Fíjense de que cada corte con su color tiene su nombre. De esta manera, por ejemplo, a ver, vamos a pensar cuando realizamos un corte a cierre de ángulo. Bueno, normalmente los cortes anatómicos los realizamos a cierre de ángulo. Por ejemplo, un corte clásico femenino de señora donde nos pide entallado, corto en los laterales y con más volumen en la parte superior. Voy a hacer algo con el peine. Mírenme a mí. Aquí sería un corte recto. Fíjense cómo cambia si yo hago esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cerrando el ángulo. Queda más corto abajo, más largo arriba. Aquí. Acá se puede ver mejor. Todo lo que esté adentro del peine estaría lleno con pelo. Todo lo que esté afuera del peine se cortaría. ¿Cómo queda entonces un corte, por ejemplo, a cierre de ángulo? Más corto abajo, más largo arriba, que es lo que buscamos, o en los cortes femeninos o en el corte clásico masculino, corte clásico, una especie de corte americano. Los dedos se peinan a 90, la mecha con los dedos se peina a 90 grados espacial y no se corta recto, se hace un cierre de ángulo. Más largo o más corto, ya la longitud del corte también es otro factor que entra en juego, pero por lo general vamos también al corte clásico masculino. Recto, cierre de ángulo. Y este truco que yo les estoy haciendo con el peine, chicos, es sumamente útil, porque cada rostro es individual, tiene una forma propia. Muchas veces vamos a escuchar la palabra visajismo, y el visajismo es el estudio del rostro, de las proporciones, la adaptación del corte a las proporciones. Bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero hacerme, en mi caso, un corte clásico y tengo otra persona que tiene otro rostro diferente? Uso dos peines similares, misma longitud, los apoyo en los pómulos y automáticamente ahí lo que hago es apretarlo. En cuanto lo aprieto, este triángulo que se ve en mí, hagan este ejercicio con ustedes mismos en el espejo, con algún familiar, van a ver que algunos se van a quedar mucho más agudos, otros van a quedar rectos, otros van a quedar así, por las diferentes formas craneales y del maxilar. Si yo te estaría pidiendo un corte clásico, un corte americano, anatómico, o aunque no te lo pida anatómico, nosotros tenemos que trabajarlo anatómicamente, este truco es fundamental. Apoyar el peine, cerrarlo y a partir de ahí todo esto debería estar lleno de pelo y esto no debería tener cabello. A partir de ahí entonces veremos cómo damos unión o no. En este caso hay una desconexión de la parte lateral con la parte superior. Primer sección entonces, los laterales sabemos que se cortaría a cierre de ángulo. Sabemos que la parte superior se peina a 180 grados, que mi segmento anterior lo corto recto y que la parte posterior la estoy cortando radial. Fíjense cómo con cada una de las secciones se cumplió todo el paso a paso de este protocolo, donde hablábamos de las líneas y segmentos, donde hablábamos de la distribución, la elevación, tanto sea del segmento como de la mecha, el ángulo de corte y a último momento el corte. Y vemos, por ejemplo, en un caso como mi corte, que lo podemos ver en persona, como no necesitamos tener una continuidad. Queda continuado el corte porque da un movimiento perfecto, fluido, pero en cada uno de los segmentos hicimos lo que necesitábamos hacer. La sumatoria de todos esos segmentos, de elevaciones, de ángulos y de uniones o no, es lo que me da el corte final. Y eso es lo lindo que nosotros podemos ir aprendiendo y enriqueciéndonos con un curso como este, a que a posterior también podremos ir viendo con el cabezal cómo vamos a ir haciendo esas divisiones y ese tipo de cortes. Para eso también vamos a seguir enriqueciéndonos y vamos a ver
cómo se divide el cráneo, cuáles son las secciones, cuál va a ser la parte superior, hasta dónde es lateral y dónde empieza la parte de arriba, qué es atrás y qué es adelante. Bien, para eso vamos a borrar el pizarrón y seguiremos con mucho más contenido. Bien. Vamos a hacer nuestras primeras divisiones. Estas divisiones es importante que sepamos que son para posicionarnos. No quiere decir de que un corte en particular se hace con estas divisiones o que para todos los cortes son estas divisiones. Vamos a estar hablando de los segmentos. Vamos a estar hablando de que esta habitación es el baño, esta es la pieza y esto es el living. Okay. Vamos a hablar de estos segmentos. Después cada uno de los segmentos, en base a la elevación y el ángulo de corte, iremos transformando y creando nosotros nuestros propios cortes. Bien, tomando el perfil, vamos a ver diferentes líneas. Esta primera línea, que se la denomina vertical, me va a separar a mí la cabeza en dos secciones. La sección anterior, es decir, básicamente adelante, de la parte posterior. Y acá les voy a contar una anécdota. Uno aprende por técnica y aprende por golpes. Bueno, un día una clienta me pidió el corte long bob, corto atrás, largo adelante. Hizo esto. Me dijo, quiero este corte. Y se llevó el pelo hacia adelante. Me dijo, me gusta hasta acá como está, pero lo quiero más corto atrás. Entonces yo la miré, vi que el largo le daba a la línea donde necesitábamos el corte. Fuimos, lavamos. ¿Y qué hice? Bien, cuando llega a mi sector de trabajo, corto la parte, justamente, la parte corta. Corto la parte de atrás para cortar corto. Sucede de que en este segmento, que es el que nosotros estamos dividiendo ahora, de oreja a oreja, vertical, este segmento lo tenía corto. Este segmento estaba cortado así de corto. Vamos a mostrarlo acá. Ahí. Este segmento tenía este ángulo de corte. Todo este pelo no existía. Estaba así. ¿Qué era lo que yo había visto largo? La parte de atrás, que ella se la había peinado hacia adelante. Pero como yo no sabía dividir en líneas y segmentos ni el protocolo del corte, cuando la vi de frente por el espejo con esto largo, creí que el largo me llegaba. Cuando corté atrás sin dividir, cuando llegué adelante lo tenía corto. ¿Cómo quedó? Le quedó corto atrás, corto adelante y el ángulo me quedó acá, a la altura del hombro. No era el corte deseado. No quedó mal el corte, pero no era el corte deseado. Entonces, a partir de ahora, esta línea a mí me es muy importante porque me divide lo que hay adelante y lo que hay atrás. Y lo que hay adelante no siempre es lo mismo en todas las personas, porque lo que hay adelante está determinado no solo por la densidad. Densidad es la cantidad de pelos por centímetros cuadrados. No solamente está determinado por la densidad, sino lo que me van a mirar a mí en un plano, que es lo que se llama la implantación. El implante, es decir, cómo está dibujado este crecimiento. Si yo trazo una línea vertical de oreja a oreja, ustedes van a ver, vamos ahí al tímpano, van a ver que tengo este dibujo muy anguloso, muy definido.
Hay gente que tiene pelo mucho más para adelante, casi que se le une con la ceja, un implante más redondeado, no tan anguloso, un implante muy retraído donde esta línea, en vez de tener esta cantidad de pelo, tiene solamente un dedito de pelo. Entonces es tan importante que nosotros podamos hacer estas divisiones como para saber qué tengo yo en cada segmento, cuánto pelo, cuánto largo, si el material que yo tengo me alcanza para lo que el cliente me pide o para mis pretensiones. Esta división es fundamental. Otra división que es fundamental, oreja-oreja horizontal. Esta división de oreja-oreja horizontal a mí me va a separar el segmento inferior y el segmento superior. Cuando lo vemos de atrás, vamos a estar viendo la nuca baja y la nuca alta. Cuando nosotros queremos hacer un corte en el cual busquemos mantener el largo, pero a la vez dar volumen en la parte superior, mínimamente, todo este segmento inferior de la nuca baja, mínimamente, este se mantiene al largo. Y luego este otro segmento es el que yo lo puedo cortar en elevación, puede ser a 90 grados, puede ser a 135 o puede ser a 180. De acuerdo a cómo yo vaya cortando, van a ser las diferentes capas que veremos en las próximas clases, ya ejemplificándolo con el cabezal. Ejemplo claro de cómo con un segmento formado a través de líneas y segmentos, como se repite el protocolo, con un segmento corto a 0 grados y el otro en elevación, el corte final me va a quedar, mantengo el largo y acá me va a quedar con capas. Con cada uno de ellos hago lo que necesito. Errores. Bueno, por ejemplo, una vez en uno de mis primeros cortes me pidieron mantener el largo y volumen en la parte superior. Bueno, la persona que estaba a cargo me dijo, 2 dedos. Mantené 2 dedos de largo, cortá, y todo lo demás, llévalo a 180. Y cortá, recto. ¿Qué pasó? ¿Cuánto hay de cantidad de pelo en la nuca? Hay muy poco, porque inclusive, si prestamos atención en la nuca, y se los voy a mostrar con el cabezal, la cantidad de cabello, se los voy a mostrar con este dibujo, la cantidad de cabello que queda en la nuca termina en B, algunas más anchas y otras menos, pero la cantidad de cabello que hay en este sector es mucho menos de lo que va a haber acá, ya de por sí en líneas. En este sector a mí me sobra todo esto. Yo tenía este poquito de pelo y sobre esto lo llevé a 0 grados y lo corté y todo lo demás lo llevé hacia arriba. Cuando terminamos el corte eran 3 pelitos largos y todo lo demás demasiado volumen. Esta línea de oreja a oreja horizontal sería esta, y acá sí bien podemos ver determinado lo que es la nuca baja y la nuca alta. Siendo que en realidad después tendríamos acá una sección que ya es la parte de la cúspide y coronilla, que sería esto, y que es lo que vamos a ver ahora para poder ya determinar otras líneas, y con esto tendríamos ya el contenido de nuestra primer clase. A mí me gusta mostrarles conmigo, ejemplos conmigo, así que acá les voy a mostrar algo muy importante. Cuando nosotros tenemos que hacer un corte corto, sin género, pero bueno, por lo general el corte más corto de este tipo se lo asocia más al corte masculino, ¿sí? ¿Cuándo sé yo, hasta dónde sé qué es lateral, qué es parte superior? Si hasta inclusive si yo apoyo la mano o apoyo el peine, veo que acá está derecho, que acá gira. ¿En qué momento la cabeza se transforma de lateral a parte superior? Bien, y para eso vamos a hacer un ejercicio, también usando los peines.
siempre me gusta trabajar con al menos 2 peines de las mismas características. Yo los voy a juntar, los voy a unir generando este ángulo, está bien, a 90 grados. Y aquí lo voy a apoyar. Este segmento, aquí, este peine en el lateral y este en la parte superior. Fíjense de que acá me queda un ángulo directo a 90 grados. Sobre este ángulo a 90 grados yo voy a hacer una división a 45. Es decir, lo voy a llevar a la mitad, tuki, acá. Sobre esta línea, ahí, en mi caso, este sería mi caso donde queda determinado todo esto lateral y todo esto la parte superior. Lo vamos a dibujar, por supuesto, ahora. Voy a buscar este dibujo, permiso. Vamos a correr acá. Bien, vamos a trazar una línea vertical apoyando el peine en el lateral. Hasta ahí. Otra línea aquí también. Vamos a usar diferentes colores para justamente que lo podamos identificar. Ahora vamos a trazar otra línea sobre la base del cráneo en la parte superior. Aquí. Aquí. Y aquí. Hasta acá lo que estamos haciendo, vuelvo conmigo, es esto. Mi peine de mi mano derecha sería el dibujito azul y este peine sería el dibujito en rojo. Ahí. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora en el dibujo. Ahora tenemos que trazar, buscar entre estos 90 grados hay un punto medio. Ese punto medio son 45 grados. Aquí. Y 45 grados aquí. Este punto, ahora sí, yo lo traslado en su caída y automáticamente todo lo que yo tengo en este segmento va a ser lateral y todo lo que tengo en este segmento va a ser la parte superior. Para cerrar, vamos a ver que el lateral, a su vez, tiene 2 segmentos. El segmento inferior, que es recto, fíjense de que el peine apoya entero, y el segmento superior, que es curvo. Es lo que normalmente, hablando entre nosotros, hablamos de la parte recta del lateral y la parte curva del lateral, que sería entonces esta parte de acá. Ambas corresponden al lateral, pero a su vez hacemos subdivisiones. Esto nos va a servir, por ejemplo, en un corte femenino, para poder identificar que cuando nos piden un desmechado que lo queremos hacer bajo, un desmechado que vaya del maxilar hacia abajo. Ok, esos desmechados se hacen trabajando sobre este segmento. Todo tiene un mapa. Estos segmentos son los que van a caer del maxilar hacia abajo. Fíjense que estoy usando los mismos colores para que sea más claro nuestro entendimiento aquí. Y cuando nos piden, o queremos hacer nosotros por autoría, un desmechado más alto, es decir, entre el maxilar y los pómulos, vamos a trabajar con este segmento.
No con estos, porque estos segmentos son los segmentos que me van a determinar a mí, por ejemplo, el flequillo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Nosotros ahora vamos a ver los segmentos, las divisiones para realizar un flequillo correcto o un jopo correcto, y con esto vamos a tener todo el contenido y los fundamentos de esta primer clase para que todos los desarrollos que hagamos de corte lo tengamos todos con el mismo lenguaje, todos en el mismo entendimiento. Bien, vamos a borrar de nuevo. Bien, y atentos con esto que es súper esclarecedor. Esto a mí me encanta. Bien. ¿Hasta dónde es flequillo? ¿Dónde empieza el lateral? ¿Dónde empieza el flequillo? ¿Hasta dónde puedo engordar un flequillo cuando me piden que sea tupido? ¿Cuántas veces me dicen, no, querido, dame el peine y se lo peinan sola de atrás hasta adelante? Quiero todo esto de flequillo. No pertenece este pelo de acá atrás al segmento del flequillo. Lo voy a estar peinando, lo voy a estar cortando y cuando se seque se va a abrir, me va a quedar cuadrado. ¿Cuántas veces por hacer un flequillo ancho sacan pelo de acá, de los costados? Y después el pelo, si esto yo pongo una gotita de agua, se cae para los costados, se abre el flequillo y me queda demasiado grande. Por ende, usé pelos de los costados, de los laterales, que me iban a entallar. Estos pelos de los laterales me iban a entallar acá en la cara, lo vimos recién. Pero como lo cortamos en un flequillo ancho, ahora la cara no tiene contorno y le queda como una herradura. Y le queda como que le engordamos 4 o 5 kilos porque cortamos flequillo que no pertenece, que no corresponde. Y para eso vamos a ver anatómicamente cómo realizamos un flequillo. Después, por supuesto, que están cosas extras, como todo diseño, ¿sí? Ahora, si yo me tengo que hacer mi camisa a medida, me la van a hacer con la costura hasta el hombro y no mucho más grande. Después la moda puede poner hombreras, sacarla y hacer una musculosa, pero estamos hablando de líneas anatómicas. Bien, la primera línea que nosotros vamos a determinar para hacer un flequillo correcto es mirando a nuestra clienta de frente, viendo la línea de la pupila, ahí. Sobre esa línea vamos a trazar, ahí, vamos a trazar una línea de ascenso que vaya hasta la implantación, hasta el implante, es decir, hasta donde crece el pelo. De aquí, ahí, de la línea de la pupila hasta el implante. Y eso lo vamos a dibujar ahora. Hagamos de cuenta de que esa es la pupila. Yo voy a trazar esta línea. Hasta acá. Este va a ser un punto. Ahora este otro. Esto va a ser el ancho de mi flequillo. Ahora bien, sobre la línea media de la nariz, tengo que ver cuán largo, cuánta cantidad de pelo. Ok, normalmente va a ser entre 2 y 3 dedos, es decir, entre 4 y 6 centímetros. Hacia atrás, ahí, sobre la misma línea de la nariz, hacia atrás, tengo mis puntos. Estos puntos, ¿cuáles? Ahora yo puedo triangular y sobre esto peino. Aquí y aquí. Viéndolo en el cabezal, lo que estamos haciendo entonces es esto. Vamos a ponerla más derechito. Ahí. Sobre la línea de la pupila hago un ascenso. Sería más cómodo mojarlo, ¿sí? Así que vamos a...
sobre la línea de la pupila. Aquí sería mi primer punto. Así que voy a hacer una división. Lo llevo hacia atrás. Esta es una línea de la pupila. Otra. Fíjense que me queda un segmento definido, determinado, a través de líneas. Líneas y segmentos. Hasta acá. Lo que hicimos hasta aquí es lo que vemos en el pizarrón como estas dos líneas azules. Estas. Ahora, si prestamos atención, en el cabezal está cuadrado y en nuestro dibujo hay un triángulo. Ok, falta entonces armar esa triangulación. Voy a apoyar mis dedos sobre la línea del implante. 2 o 3 dedos. Vamos que sean 3. 1, 2, 3. Ese es el punto. Sobre ese punto, ahora voy a dar unión con estos dos. 1. 2. Vamos a mirarlo de frente. Y siempre prolijidad, siempre prolijidad. Aquí. Y aquí. Permiso, voy a dar la espalda un poco. Necesito ver. En este caso yo estaría usando mi espejo en el salón, pero acá enfrente tengo una cámara en vez de espejo. Este triángulo que estamos viendo acá, este triángulo es, si vamos al pizarrón, es exactamente este triángulo que está acá. De acuerdo ahora a la longitud del corte, yo voy a cortar acá, aquí, acá o más abajo, de acuerdo a la longitud, es el tipo de flequillo que yo voy a obtener. Y para eso vamos a pasar primero a la pizarra. Cortando este segmento, nuestro triángulo, hacia la línea, la unión, el entrecejo y el tabique, es decir, donde apoyamos los lentes, vamos a peinar hacia aquí. Aquí lo dibujo y ahora lo vamos a ver en el cabezal. Llevando todo eso a este segmento y cortando recto, recto, es decir, llevando hacia aquí abajo, peinando sobre su eje, y aquí yo cortaría recto. En cuanto ejerzo el corte, automáticamente mi flequillo, si prestamos atención, esta mecha va a tener una longitud y estas de afuera, por traslación, por sobredirección, van a ser más largas. Entonces, cuando yo lo corte, aunque lo corte recto a este punto, el flequillo cuando se seca sube, aunque lo corte acá abajo, sube y queda entre las cejas y las pestañas. Y después, por recorrido, la parte central va a quedar más corta y los laterales, por sobredirección, van a quedar más largos. ¿Cómo me va a quedar este corte? Va a quedar recto, ahí, con una pequeña curva. Se lo denomina recto anatómico. Y es el típico flequillo recto. Es el típico flequillo que no te falla y que siempre te va a quedar bien de acuerdo a la anatomía, a las formas. Esto sería un corte ejerciendo el visajismo. Bien, ahora este mismo segmento, si yo lo corto, por ejemplo, a la nariz, vamos a pintarlo con rojo. Vamos a representar con azul, dijimos, recto, anatómico. Ahora con rojo, cuando yo lo peino a la nariz, es ese flequillo, cuando corto aquí,
ahí, a la nariz. Cuando se seca este flequillo, va a inflar. Ahí. Y puedo, independientemente de donde tenga el remolino, peinarlo más para un costadito. Cuando me piden un flequillo para el costado, por lo general, mínimo lo tengo que cortar a la nariz. Porque aunque parezca largo, después se infla y yo lo puedo peinar de un lado y del otro. Fíjense acá cómo se abre. Podemos hacer de cuenta de que este sea el remolino. Solo por remolino, después el pelito se va a abrir y este va a quedar para el costado y este sería su contorno, el cual después le daremos unión ¿con qué? Con la parte curva del lateral, la parte recta del lateral. Fíjense qué lindo cómo se van uniendo todos nuestros conocimientos. ¿Cuánto hemos aprendido hoy en una sola clase? Aquí a la nariz lo podemos llevar de lateral. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos piden ese flequillito que, y en esto les muestro yo, que me dicen, quiero que se haga así, que se haga como a dos aguas, que tenga este movimiento? Ok, nos lo van a señalar hasta el pómulo, pero para que infle y haga ese movimiento tiene que estar más largo. Mínimamente se corta a los labios. Vamos a peinarlo ahora. En verde. Nos queda un movimiento más y vamos a terminar ya la clase. Aquí sería lo que normalmente se le dice a dos, esos dos aguas. En su momento nos decían, quiero el flequillito del Ali Espósito, ese que hace así. Bueno, ok, es ese. Y ahora, uno más, y con este terminamos. ¿Qué pasa cuando quieren un contorno, pero lo necesitan poner atrás de la oreja? Porque trabajan, ya sea de escritorio, lo que fuere que se le viene a la cara. Bien, ese cabellito, para que llegue atrás de la oreja y quede enganchado a modo, justamente que tenga un ganchito que quede sostenido, mínimamente ese flequillo se corta al mentón. Cuando lo corto al mentón, llega a la oreja. Fíjense que cuando yo lo corto al mentón, vamos a llevar el pelito de costado, yo lo corté recto, a 0 grados al mentón, aquí. Ahora, no lo voy a soltar, vamos a llevarlo atrás de la oreja. Me queda justo para engancharlo. Inclusive de ahí hasta más largo. Si mi clienta tiene mucho volumen, mucha densidad, un cabello poroso, fíjense que me está quedando poquito pelo atrás de la oreja. Yo necesitaría más longitud. Entonces, un buen ejercicio previo al corte, porque el último paso es el corte, un buen ejercicio es decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde lo llevo? Lo quiero hasta acá. Ok, entonces uno, habiendo dibujado el contorno necesario, sobre esto dice, ok, ¿cuál es la longitud? Bueno, en este caso al hueso hioides, de acuerdo al tipo de volumen y al tipo de cabello. Todo esto cortado a 0 grados. Hasta acá, lo único que hemos hecho, que no es poco, fue cortar la longitud. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedaría este flequillo? Con volumen. ¿Qué sucede cuando me piden que el largo está bien, pero está pesado? ¿Qué hace uno? Agarra la de entresacar, esta tijera. Bueno, eso sería un error, porque el utilizar esta tijera es sacar sin saber. Es sacar sin saber dónde estás cortando. Nosotros vamos a trabajar el peso y la terminación de acuerdo a la distribución y elevación. Yo lo voy a poner de perfil. Si yo ahora, sobre este largo que corté primero a 0 grados, ahora elevo de modo radial, es decir, la mecha, ¿para dónde sale el peine? Para aquí, ok, copio entonces. Si yo ahora, hagamos de cuenta de que había cortado hasta este largo, corto radial, el pelo a mí, vamos a hacerlo más abajo, vamos a ejemplificarlo para verlo. Vamos a hacer de cuenta esto. Ahí, yo corto recto. Ahí corté recto. Lo que hice hasta aquí fue cortar el diseño del flequillo y dibujar meramente la longitud.
Todos caen al mismo largo. Cuando esto se seca, a mí me queda espeso, ancho. ¿Qué pasa cuando me piden una terminación, o yo quiero, más allá de que me pidan, una terminación más fluida? Bien, vamos a ir descargando, manejando el peso por distribución y elevación y no por entresacado. Miremos acá. Vamos a peinar radial. ¿Para dónde sale el peine? Ahí. El peine copia la base del cráneo. Mis dedos copian al peine. Vean la diferencia de este corto con este largo. ¿Por qué? Porque como hoy habíamos cortado todo a 0 grados, todos caían a un mismo punto. Ahora, por forma de la cabeza, resulta que vemos más corto y más largo. Entonces, yo cortando recto, tomando como guía mi primer mechita, ahora automáticamente, fijen lo que va a pasar. La primera va a seguir cayendo a la longitud primaria, pero la última ya no cae a ese largo. Miren a dónde cae. Entre esta primera y la última queda todo un degradé. Y ahí es donde estoy manejando el P. Miren cómo quedó. Estoy manejando el peso del corte. Me queda más fluido. De la misma manera puedo hacer, miren esto, una elevación radial. Y en vez de cortar recto, vamos a un plano de mis dedos, en vez de cortar recto, miren lo que hago. Modifico el ángulo. Lo sigo abriendo. Puedo cortar más todavía. ¿Qué va a hacer esto? Que la longitud primaria siga siendo la misma, pero la última, fíjense dónde quedó, más corta aún. Entonces, entre la primera y la última, ahora quedó más descargado, quedó más fluido. Hemos trabajado la longitud y el peso por distribución y por elevación, y no por entresacado, que es el principal error del peluquero que no tiene conocimientos y que de la única manera que puede sacar peso es entresacando y sacando lo que molesta, porque no sabe verdaderamente dónde está lo que molesta. Nosotros trabajamos pensando, y como último paso de nuestro pensamiento, siguiendo el desarrollo de este protocolo del corte, como último paso, cortamos. De esta manera logramos el objetivo de un modo más tranquilo, logramos el objetivo sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Hasta acá, en esta primer clase, todo lo que son las bases y los fundamentos del corte, para que en nuestras futuras clases, nuestras próximas clases, ya al ir desarrollando este lenguaje técnico de elevación, de apertura de ángulo, de cierre de ángulo, ya todos sepamos de lo que estamos hablando. Hasta aquí, mucha pizarra. Nos esperan ahora próximas clases ya con el cabezal para poder realizar todos los cortes que querramos. Los invito a que para las próximas clases, los que tengan cabezal, que más allá de tener su carpeta para tomar apuntes, de que se instalen también en su lugar de trabajo, que se instalen con el cabezal, peine, tijera, rociador, todo lo necesario para cortar el pelo, para que a medida que vayamos teniendo esta clase, ustedes también puedan ir haciendo sus líneas y segmentos, sus divisiones, practicando elevaciones también. Cerramos entonces esta primer gran clase teórica, el fundamento sólido, el fundamento fuerte para que nuestro edificio del conocimiento y de nuestro desarrollo personal verdaderamente tenga eso, un fundamento sólido. Espero que les haya gustado tanto como a mí participar de esta clase. Nos vemos entonces la próxima clase en el campus profesional. Gracias por estar.